con Dios. Hechos 12:1 dice lo siguiente. Por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto, una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: «Deprisa, levántate». Y al instante, las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: «Recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme». Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Una vez fuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para liberarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia ellos dijeron: «Ha de ser su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando, así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Y Pedro les hizo señales con la mano de que se callaran. Y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió: «Digan esto a Jacobo y a los hermanos». Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y sobornaron al camarero mayor del rey, un hombre llamado Blasto, para que los llevara ante él. Y es que querían llegar a un arreglo amistoso, pues sus abastos los recibían a través del territorio del rey. El día convenido, Herodes llegó vestido con sus ropas reales y se sentó en el trono para dirigirles un discurso formal. El pueblo estaba muy emocionado y lo aclamaban a grandes gritos: «Queremos voz de Dios y no voz de un hombre». En ese momento, un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios y Herodes murió aguzanado. Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron a Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. Entonces vemos aquí uno de los capítulos emocionantes de la Escritura que debe estimularnos a regresar a las sendas antiguas, y eso es a la oración. La iglesia tiene el inicio de una persecución terrible, porque dice que Herodes, estos gobernantes hacían lo que querían con el pueblo, capturó, aprehendió a algunos hermanos de la iglesia para matarlos, entre ellos a Jacobo, y dice que Jacobo, el hermano de Juan, ¿se recuerdan ustedes aquellos hijos del trueno? Lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los líderes judíos, recuerdan los mismos líderes religiosos que crucificaron a Jesús, entonces mandó a aprender a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Lo encarceló y ahí lo estaba esperando para matarlo. Recuerdan ustedes que en ese tiempo los que tenían derechos eran los ciudadanos romanos, pero estos no tenían derechos y los gobernantes hacían lo que quisieran porque eran como un pueblo subyugado. ¿Y qué hizo la iglesia? Se pone a orar por Pedro para que Dios hiciera algo. y yo quiero destacar algo.
la oración funciona, lo crea usted o no. Porque esta gente estaba orando y ni siquiera tenían fe en que Dios podía hacer algo. Y cuando finalmente el Señor liberta a Pedro y llega a buscarlos, ellos no creen que sea Pedro, ¿ya? Así que es importante que nosotros dediquemos tiempo a la oración, porque cuando nosotros oramos, algo está sucediendo. No sé qué les parece este pasaje, Huguito, Guillermo, María José. Sí, y la palabra dice que oraban sin parar. Ajá. Así es. No veían absolutamente nada. Incluso Pedro creía que era una visión y no estaba siendo consciente de lo que estaba sucediendo. Y podría parecer que aquel que tenía el control era el gobernante que quería popularidad, pareciera, porque él tenía el poder político en ese momento, pero resulta ser que al día de hoy quien tiene el control y tiene el poder es nuestro Dios, cuando nosotros estamos decididos a orar y a interceder, no solo por nosotros, sino que por nuestros hermanos. Entiéndase, en tiempo de crisis o cuando no haya crisis, necesitamos orar. Y eso repercute en un crecimiento de la iglesia. Creo que cuando una iglesia ora y es consistente en la oración, hay un crecimiento porque la fe se acrecenta y los milagros son evidentes para todos nosotros. Así que tenemos que recordar que Dios es quien tiene el control y que nosotros lo que nos corresponde es seguir orando, creyendo y confiando en que los milagros, porque con tantos soldados, dice la palabra que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. ¿Qué posibilidad, qué probabilidad había que Pedro pudiera salir de ahí? Y la puerta se le abre y llega, y me parece algo tan curioso y simpático que la mujer que le abre Rode la puerta, yo que se debe haber asustado, no creyó que era lo que estaba pasando. Y del susto y de la emoción le cierra la puerta y se va a contarle a todos lo que estaba sucediendo. En fin, ¿por qué? Porque Dios nos sorprende cuando nosotros oramos, cuando estamos decididos a creer que Él va a hacer algo, no a nuestra forma, sino como Él quiere hacerlo. Eso es una sorpresa para nuestro corazón, pero tenemos que estar agradecidos por eso. Y mira, aprovechando lo que dice, no a nuestra forma. Es que fíjate que cuando vemos las historias, a veces en la teoría nosotros decimos, bueno, pero todo depende de mí o las cosas dependen de Dios, pero en la práctica hay una mezcla donde uno tiene que hacer su parte y Dios hace los milagros, ¿verdad? Y me llama la atención, por ejemplo, que a Jacobo lo mataron y uno podría decir, bueno, ¿y por qué no pasó lo mismo con Jacobo, que también lo hubieran salvado, ¿verdad? Y también vemos, por ejemplo, que Pedro después no regresó a que lo vieran en la... Dice que se fue a otro lado, o sea, en este momento él hizo su parte de irse, de hacer lo que humanamente le era posible. Pero la parte que no era humanamente posible, que era poder escapar, Dios lo hizo, ¿verdad? Y yo pienso que nos debe motivar a que no necesariamente las cosas son como nosotros las estamos imaginando, no necesariamente a nuestra forma, como dijiste tú, María José, pero Dios puede hacer las cosas incluso mucho más abundantemente, dice la Biblia, de lo que podemos pedir o pensar. Dios lo puede hacer de otra forma, de una manera que a nosotros no nos parecía original o lógica. Pero lo interesante es que podemos poner nuestra esperanza en el Señor. Sabemos que Él nos ama, sabemos que Él es más sabio que nosotros, sabemos que Él es más poderoso. Nosotros podemos poner nuestra esperanza y nuestra fe y confiar que Él lo puede hacer, que Él sabe cómo y que nosotros podemos estar confiados como un buen padre, ¿verdad? Y no necesariamente a nuestra forma. Sí, no. Y hay muchas cosas que, en primer lugar, esta es una narrativa preciosa, ¿verdad? Ustedes, que cuando uno la está leyendo se está imaginando todo lo que está pasando en ese momento, y es una serie para cualquier plataforma que la quiera hacer, va a ser exitosa. Pero hay una parte que es trascendental para mí y yo la veo de esa manera. Cuando Rode abre la puerta, miren ustedes, la gente le dice, está loca. Entonces como que no había congruencia en lo que estaban orando con lo que estaba sucediendo. Y eso puede ser que nosotros nada más oremos porque hay que orar, pero no tenemos la convicción y la fe de que sí puede suceder. Entonces, lo lógico y el sentido común espiritual era que cuando Rode les dijo, ahí está Pedro, tiene que ser así, porque oramos para que eso sucediera. Entonces, de alguna manera, yo pienso que no podemos caer en la trampa de la religiosidad de orar por orar, sino que simplemente orar por fe, porque sabemos que Dios lo puede hacer. Y por otro lado, ahorita que usted está hablando, Guillermo, ¿cuántas veces
estamos orando por algo, Dios cambia la Claro. situación y nosotros decimos, el diagnóstico, entonces el primer médico se equivocó. Sí. Entonces tal vez yo no había entendido bien. En lugar de decir, Señor, respondiste a mi oración. Claro. Porque cuántas veces nosotros somos como esos discípulos que no creen que la oración está causando un impacto o que causó un impacto, ¿verdad? Fíjese que este fin de semana pasó a la presencia del Señor un gran amigo de mexicanos, del cual yo, sin decir su nombre, hace 8 días, hace 15 días en el programa hablé. ¿Por qué le digo esto? Porque él estaba diagnosticado con un glioblastoma, porque hablamos aquí en este programa de las células gliales, y es un cáncer, precisamente. Pero él tenía un pronóstico de 8 meses. Y fueron 41 meses de vida las que él tuvo. En esos 41 meses de vida, el Señor dio oportunidad para que él en su corazón intimara más con el Señor y la familia tuviera una comprensión más clara de muchas cosas que acontecían. Entonces, ¿cómo pudo haber sido? ¿Se equivocaron los médicos? De 8 meses pasó a 41 meses. No, yo siento que fue un regalo del Señor. Así es. Fue un regalo de Dios y eso es lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Si creemos con fe que sí puede pasar. Nos cuesta un poco, ¿verdad? Yo hago un chiste con mi familia, no sé de dónde lo tenemos, pero cuando vamos que no hay un parqueo, Señor, danos un parqueo, ¿verdad? Sí. Y en eso encontramos uno, decimos, Señor, ya no, gracias, ya encontré uno. Sí. Y es una manera de recordarles que a veces uno debe reconocer que es el Señor el que nos da a veces muchas oportunidades que nos parecen tan naturales. Y en esta historia, otra cosa que veo yo, que tú también lo mencionaste, Majo, que parece que hay alguien que tiene el poder. En este caso es Herodes. Pero la misma historia termina siendo el contraste, ¿verdad? De que Herodes termina fallecido, herido por el Señor, dice aquí, ¿verdad? El Señor lo cortó, es otra manera de decir. Y yo creo que es un contraste que a propósito nos lo están poniendo. Se suponía que Herodes iba a matar a Pedro, pero fue el Señor quien le cortó la vida a Herodes en este caso, ¿verdad? Entonces es una manera de decir, reconozcamos que sobre todo lo que está aquí, como dice la Biblia, sobre un alto hay otro alto, ¿verdad? Y sobre todos está el más alto. Así que incluso en las cosas que nosotros tal vez no podemos afectar, cosas que están por encima, tal vez con tu superior, en tu trabajo, tal vez hablando de nuestro país, hablando del mundo, hay algo que podemos hacer, creo que tú lo habías dicho, es orar, ¿verdad? Y apelar al que está por encima de todos y que sí tiene el poder de hacer una diferencia en cosas que nosotros tal vez no podemos hacer la diferencia. Y yo quisiera recordarte que, o tal vez estás pensando, pero eso fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero Dios te puede sacar de la prisión en la que estás, por muy difícil que se mire la situación. Es que estar custodiado por tantos soldados era prácticamente imposible que Pedro pudiera liberarse de esas cadenas y salir de ahí. Pero eso aplica al día de hoy. Esta palabra es vigente para ti. Si te sientes que ya no puedes más, que estás atado, que no vas a poder, Dios puede, como hizo con Pedro, abrirte esas puertas, liberarte de esa cárcel mientras tú estás orando, mientras otros están intercediendo por ti. Esto se aplica al día de hoy, no importa las circunstancias en las que te encuentres. Y yo creo que es una exhortación para que nosotros pensemos en los recursos espirituales que tenemos a nuestra disposición. La oración pareciera que es algo que no funciona. El enemigo va a traer a nuestra mente dudas, pero aquí estamos viendo cómo sí la oración funciona. Y como decía María José, esto sucedió en ese tiempo, pero sigue sucediendo ahora. Nosotros hemos visto milagros, hemos visto situaciones que han cambiado a través de la oración. Y si usted me dice, pastor, entonces todo aquello por lo cual usted ora, Dios lo hace así como usted quiere. No es así. Nosotros oramos pidiendo la voluntad de Dios y en muchas oportunidades vemos milagros como nosotros queríamos. Pero en otras oportunidades el milagro viene y la respuesta de Dios viene a como Él quiere. Eso en primer lugar nos recuerda que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. En el momento que uno quiera que Dios le conteste todas las peticiones como uno las desea, uno se convirtió en Dios, ¿ya? Pero cuando uno ora y no recibe la respuesta como uno la quería, tiene que recordarse que Él es Dios y yo no soy Dios y Él es más sabio que yo. La observación de Hugo es muy pertinente. A Jacobo sí lo mataron, al hermano de Juan. Claro. Y a Pedro no. Entonces, ¿cómo así? No se aplica igual para todos. La verdad es que no. Y puede ser que haya gente que haya orado por Jacobo.
Pero el milagro sucedió con Pedro. ¿Por qué? Dios sabe cuál es su perfecta voluntad. O puede ser que la gente no oró con tanta necesidad. No sabemos. Pero sí necesitamos entender que nuestro deber es orar. Y cuando nos conectamos con Dios, cosas acontecen. Y sobre todo debemos orar la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Y hay situaciones en las cuales a mí me causa un poquito de alergia cuando escucho el concepto que es correcto, Dios es bueno. Pero regularmente lo asociamos cuando nos pasan cosas buenas. Exacto. Pero entonces, ¿cómo es Dios si las cosas no nos pasan como nosotros creemos? Sigue siendo bueno. Y el verso de Habacuc 3:16 donde dice, aunque las higueras no florezcan, o sea, aunque las cosas no salgan como tú quieres, siempre nos vamos a gloriar en el Dios de nuestra salvación. Y ese es el punto trascendental. Nosotros no queremos decirte aquí que si tú oras, todas las cosas van a salir bien y por eso es que Dios es bueno. No, hay situaciones y fíjense que ahí es donde se pone a prueba nuestra fe y nuestro amor realmente genuino de Dios. Porque si las cosas no salen como nosotros queremos, como en Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cuánta gente hay que se pelea con el Señor? Se pelea con el Señor y se enoja con el Señor porque las cosas no salieron como se suponía que tenían que salir. Y yo pienso lo mismo que Guillermo. Decimos, Dios es bueno cuando las cosas salieron conforme a lo que nosotros queríamos, pero Dios sigue siendo bueno cuando las cosas salen como Él quería. Y todo, como dijo Ronnie, es un milagro. Si el Señor responde una oración como nosotros deseamos que la responda, eso es un milagro. Pero si la responde de una manera diferente, también es un milagro porque es su soberanía sobre nuestra vida. Buenísimo. Vito, no sé si quisieras agregar. Tal vez yo lo que pensaba es que a veces tenemos la idea de la vida como una balanza. Entonces, incluso para la gente que está buscando al Señor, dice, si yo me porto bien, pues me tiene que ir todo bien, digamos. Claro. ¿Verdad? Y la idea esa de la justicia, que la verdad que eso no es así. Así es. Y de hecho, tenemos que verlo al revés, que nosotros, por la gracia y por la misericordia del Señor, podemos acercarnos. Y aún siendo nosotros malos, el Señor nos ha abierto la puerta. Entonces eso nos haría ver diferente y con agradecimiento la vida. Excelente. Bueno, ¿qué tal si oramos y le decimos al Señor que nos dé sabiduría y persistencia en la oración? Bendito Padre, queremos hoy darte gracias por la esperanza que nos das con Hechos capítulo 12. Y nosotros sabemos que tú sigues haciendo milagros. Y como decía María José, hay personas que estarán atrapados tal vez en una deuda, atrapados en algún vicio, atrapados en una situación emocional y sabemos que tú sigues libertándonos, Señor. Tú sigues guardándonos del peligro. Haznos como esa iglesia de Hechos que hacía oración sin cesar. Oramos por nuestras cosas. Amigo, amiga, ore usted ahí por sus cosas, ore usted por lo de otros. Y hoy confiamos, Señor, que estás enviando ángeles a guardarnos de accidentes, a quitarnos enfermedades. Señor, llamamos ángeles para que tú nos ayudes en las situaciones que estamos pasando. Y eso, Señor, nos ayude a cumplir tu voluntad. Pero hágase todo de acuerdo a tu voluntad. Hoy oramos con fe, como la iglesia de Hechos 12, sabiendo que tú algo vas a hacer. Confiamos en ti, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Así que hagamos una breve pausa, pero regresamos. No quiere usted perder el próximo segmento. Hoy el tema es Desconéctate y renace. Así que lo esperamos. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Muy bien, la autora nos dice, hagamos ayuno de dopamina. Está de moda en Estados Unidos y probablemente pronto llegue a Europa o quizás ya hayas oído hablar del ayuno de dopamina. ¿En qué consiste? Se trata de frenar el consumo de estímulos dopaminérgicos con la idea de recablear o reiniciar el cerebro. Esta tendencia busca mejorar el funcionamiento de la mente mediante la reducción de conductas adictivas o tóxicas. La idea es que al disminuir la estimulación constante, volvamos a disfrutar más de esas actividades cuando se reanuden. El ayuno de dopamina implica evitar o reducir el uso de redes sociales, dispositivos electrónicos y uso excesivo de pantallas, es decir, teléfonos, computadoras, etc. Comida chatarra, alimentos con alto contenido de azúcar y grasas, juegos de azar, videojuegos y otras actividades placenteras. En algunos casos, incluso el consumo de alcohol, drogas u otras sustancias.
En Silicon Valley, uno de los lugares donde nacen las mejores aplicaciones del mundo, muchas personas están preocupadas por su salud física y psicológica. Ya has visto cómo protegen a sus hijos de las pantallas, pero ahora su inquietud va un paso más allá. Este concepto fue descrito por el psicólogo Cameron Cepa, profesor de la Universidad de California, y se viralizó tras un post en LinkedIn en agosto del 2019. Su objetivo era frenar el consumo insano y excesivo y adictivo. La idea resultó muy atractiva y la reacción de la gente no se hizo esperar, pues muchos lectores descubrieron lo enganchado que estaban a las situaciones que les generan dopamina. Según Cepa, la propuesta busca mejorar el cerebro y reconquistar la mente y proteger nuestro órgano vital de agentes que lo deterioran. Ayunar no significa erradicar por completo un hábito, sino privarse de ciertas actividades o reducir su consumo. Sobre este tema existen diferentes teorías. Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de Fisiología en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, explica en su libro Pon en forma tu cerebro que el ayuno de dopamina estimula su producción. Aunque muchos lo respaldan, otros consideran que aún no hay nada demostrado al respecto. Lo deseable, pero hoy imposible, sería poder elegir en qué zonas del cerebro limitar esta producción. La imagen. Eso sería fantástico. Ajá. Todo esto está en fase de investigación y es probable que en los próximos años se avance mucho. No obstante, a finales del 2023 no se conoce con exactitud cómo regular y controlar este neurotransmisor. Los expertos señalan que es más complejo de lo que parece a simple vista. La liberación de dopamina es un proceso dinámico, multifactorial y fundamental para numerosas funciones cerebrales. No olvides, la dopamina es muy importante para enamorarse y es esencial en la creatividad. Este neurotransmisor involucrado también en el placer y las adicciones tiene un papel fundamental en la motivación. Por lo tanto, no se trata de suprimir todo lo que nos produce placer ni de renunciar a los alimentos ricos o al mundo tecnológico. No podemos eliminar una sustancia que el cerebro libera de forma natural y que nos estimula. No existe vida sin ilusiones. Se trata de regular, frenar o reducir aquello que más nos daña. Soy consciente de que, con los conocimientos actuales, no podemos controlar cuánta dopamina liberamos en cada momento del día. Lo que sí está claro es que ciertas conductas pueden perjudicar el sistema de recompensa y alterar nuestra balanza de placer-dolor. Esta idea surge como un camino para enfocarnos en actividades más sanas y saludables. El ayuno, dice Marian Rojas, no significa repudiar todo lo que te da placer, sino analizar las vías de escape que te perjudican y te tienen enganchado, bloqueando tu corteza prefrontal. Si optas por dejar al cerebro aburrirse, activando su red neuronal por defecto y realizas un detox de pantallas o una reducción de azúcar, por ejemplo, estarás fortaleciendo tu sistema de recompensa y regulando tu balanza placer-dolor de forma más efectiva. ¿Verdad? Lo que te propongo es que seas más consciente de tu vida. Observa tus conductas adictivas y potencialmente adictivas. Con adictivo me refiero a cualquier consumo impulsivo, repetitivo, sin pensar, que te aleje de los tuyos y altere tu balanza placer-dolor y tu capacidad de repararte. Ten en cuenta que no solo las actividades que quieres renunciar o reducir, sino también los factores de estrés y las barreras que enfrentarás al decidir evitar esas conductas. Esas barreras pueden ser notificaciones en el móvil, anuncios de rebajas o nuevas temporadas, la tentación del scroll infinito, el FOMO, la soledad de un viernes por la noche o las recomendaciones de apps de comida a domicilio. Aquí hay entonces ideas para desintoxicarse que la autora nos da. 1. Quita las notificaciones. No solo durante una temporada, sino para siempre. Tú debes dominar el dispositivo, no al revés. Qué complicado. Ahí va la segunda. Una vez al año, no una vez al mes. Una vez al año desconéctate de internet. Hazlo un fin de semana o los días que prefieras. Número 3. Dedica un día al mes o al menos cada trimestre a no mirar el teléfono. Cuarta idea para desintoxicarte. Pon un temporizador en las apps que te cuesten controlar e intenta cumplirlo. Otra más.
Proponte no comprar nada en línea, comida, ropa, caprichos, durante algunos días. Frena la ansia de la recompensa de lo nuevo. Y para terminar, la número 6 dice, si estás enganchado a la pornografía, sé honesto contigo mismo y busca ayuda profesional para eliminarla de tu vida. Entonces tenemos aquí a la autora planteándonos algo complejo y yo quiero reconocer algo. Si no hubiéramos sido expuestos al contenido previo y a mí me dicen, hay una dopamina, desconéctese, yo digo, eso no tiene nada que ver. Pero habiéndonos hecho toda la conciencia, la autora, de cómo estos aparatos o estas cosas estimulan la secreción de dopamina y que ahora no queremos pasar un momento aburrido porque todo nos tiene que salir extraordinario. Y es ahí donde el teléfono o las redes sociales vienen a ser como ese sustituto adictivo para que nuestro cerebro genere dopamina. Entonces ahora sí la entiendo. Había que leer todo el libro para leer un capítulo como este y decir, necesitamos desconectarnos. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro recupere ese balance, dice dolor-placer. Es decir, el dolor no lo podemos evitar, el estar aburrido no lo podemos evitar, el no poder comprar algo no lo podemos evitar, tiene que estar allí, pero necesitamos entonces nosotros hacer estos ejercicios y tratar de desintoxicarnos. Ella ponía una lista de cosas, de redes sociales, de dispositivos electrónicos y uso en exceso de pantallas, en comida chatarra, alimentos de alto contenido de azúcar, juegos de azar, videojuegos y en algunos casos consumo de alcohol, drogas y otras sustancias. Yo quiero decirles que ante esto yo he decidido hacer una pausa al ver la Liga Española. Me van a dar 2 meses de no ver nada de Liga Española y ahí por agosto voy a retomar. Ahí. Le voy a hacer marca personal. le voy a hacer marca personal. No, pero miren ustedes, perdón que rompa el esquema, pero es que esto es algo que si no se hace intencional no lo vamos a hacer jamás. Sí. Al hacerlo intencional es que debemos de calendarizarlo y programarlo para poder desconectarlo. Y fíjense cómo es el sistema, porque en realidad el sistema lo invita a uno. Yo tengo en mis aplicaciones de reloj tiempo para respirar. Entonces, fíjense que me está avisando que me pare un cachito, que me relaje y que respire. Interesante. Entonces, hay una invitación para eso. El sistema no es el malo, es cómo lo estamos utilizando. Magnífico. Porque el sistema te está invitando a que te relajes, que agarres con calma. El take it easy quiere decir en Guatemala, déjalo estar. Déjalo estar, agárralo con calma y relájate. 1 minuto, respira. ¿Cuánto tiempo de tu vida en el día lo usas para pensar y meditar y relajarte realmente? Wow. Y más aún, y miren ustedes, no quiero irme para el aplauso, pero en ese minuto de relajar, yo le doy gracias a Dios por ese minuto, por ese minuto que estoy respirando y que estoy vivo. Yo le doy gracias a Dios, aprovecho para decir gracias, Señor, por este minuto que me das el privilegio de respirar. Y yo quisiera decir eso, Guillermo, la autora no enfoca este libro desde un punto de vista cristiano, claro, pero nosotros sí somos cristianos. Sí. Y ella dice, la religión me ha ayudado, etc. Pero si nosotros tomáramos ese tiempo para conectarnos con Dios, no nos vamos a quedar en el vacío. Encontraríamos la fuente de la vida. Y por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, la próxima vez que te sientas, uno, hay que ser honesto y identificar si estoy adicto. Cuando me siento aburrido, voy y hago ella dice un scroll infinito, pero ¿sabe que David antes me estaba diciendo que en inglés le llaman dumb scrolling? O sea, un scrolling de tontos, ¿verdad? No estoy haciendo nada. Y también FOMO. Aquí ese acrónimo es FOMO, es Fear of Missing Out. Ese miedo de estarme perdiendo algo. Entonces, ¿qué está pasando? Quiero ir a ver. La próxima vez que identifiquemos eso, tomemos un tiempo para orar. Sí. Decir, Padre, gracias por lo que me has dado. Quiero conectarme contigo. ¿Tienes algo que decirme? Y entonces no va a ser un minuto al vacío. Va a ser un minuto de, claro, un tiempo de conexión con nuestro Padre Celestial. Fíjate que yo pienso que a veces ni siquiera es que sea un vacío, sino que estamos, o por lo menos a mí me cuesta dejar las cosas, ¿verdad? De repente uno va a comer y sigue viendo algo. De repente yo creo que también depende de los trabajos. Hay trabajos así como Guillermo, supongo que no puede estar viendo la red y a la vez viendo un paciente, ¿verdad?
pero algunos A veces. sí nos atrapan. Le puse un diente al revés, ¿no? Pero fíjate que algo tan sencillo como, por ejemplo, uno podría decir, bueno, voy a dejar el teléfono y voy a ir a comer. Y irse Claro. media hora, digamos, ¿verdad? Y disfrutar Y la disfrutar comida. de la comida. Yo pienso que eso tal vez es más fácil que lo hagamos a pensar uno, decir, voy a hacer un ayuno de un día. No sé si a alguno le da estrés solo pensar en dejar un día, pero uno puede hacer cosas más sencillas, más sencillas. Por ejemplo, no verlos durante la mañana porque estoy trabajando, por ejemplo, o no verlo en el tiempo de comida. Hacer un trato, por ejemplo, para los esposos, yo les propondría hacer un trato de hacerlo al mismo tiempo, digamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tal vez hay un momento de conversación, de tal manera que hay cosas que donde nos empieza a estorbar la funcionalidad de las demás cosas que hacemos, y creo que ahí es donde empieza a ser peligroso, dañino, ¿verdad? Hay que distinguir dónde está siendo dañino. Yo mi adicción a eso lo empecé cuando desayunábamos con un cereal y el cereal traía cosas que no podía estar leyendo. ¿Te acuerdas de que traía así como claro, historietas? claro. Y que se uno comiendo y viendo las historietas del cereal, ¿verdad? Bueno, pero Pero muy buena idea, Juguito, gracias. no se trata de eliminar el placer porque Dios nos diseñó para que podamos disfrutar el placer, nos Muy bien. diseñó con dopamina, es parte de su diseño. Lo que necesitamos es ordenar el corazón y ordenar nuestras prioridades, porque esa conexión que tenemos con nuestros dispositivos móviles o con la tecnología nos desconecta del Señor, nos aparta de tal manera que no somos conscientes. Por eso es necesario evaluar cómo estamos. La palabra nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. O sea, sí es lícito, está bien, pero te conviene estar conectado tanto tiempo, scrolleando, viendo nada, pero no viendo todo, pero no viendo nada. Es que es contenido, si nos ponemos a analizar, es contenido que no edifica nuestra vida y que nos pone así de la tentación, por ejemplo, de caer en la pornografía, en juegos de azar, en apuestas. Es que nos pone en una línea, estar tanto tiempo en nuestro teléfono especialmente, nos pone en una línea bien delgadita o en un límite donde podemos abrirle una puerta a algo que pensamos que jamás podíamos estar expuestos. Pero el diablo se aprovecha de todas las situaciones y no solo nos desconecta de Dios, nos desconecta de todos. Y yo creo que cuando empezamos a leer, todo esto tengo que hacer para poder desintoxicarme, por eso te dije, está más complicado el ayuno de dopamina que el ayuno intermitente, pero son tantas cosas que no parecen que nos están estorbando, pero a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor dice, definitivamente son alertas que Él nos está poniendo y que necesitamos probar para poder sentir el placer que viene de Él y no a través de nada externo. Y aunque la Siri y la Alexa te contesta, nunca te va a amar. Sí, es que miren ustedes, la trampa de la IA ahorita es que uno puede tener una conversación y puede tener hasta una relación con su máquina, pero nunca te va a amar, nunca va a estar contigo en los momentos importantes de tu vida. Y creo que eso es lo trascendental. Yo al final lo que hago es un resumen y digo, si yo tengo bien claro mi orden de prioridades, yo puedo venir e intencionalmente desconectar mi aparato. Fíjense ustedes que a veces nos pasa, podemos estar juntos con mi esposa o con nuestros hijos viendo una película, pero no estar ahí, porque seguimos trasteando ese chunche. Y entonces yo me acuerdo muy bien cuando mi hijo era chiquito y empezaban los celulares, una vez fuimos al cine y aquello que están viendo la película y de repente te ven y te agarran la cara, ¿va? para que uno se conecte con ellos, para que uno mire la película. ¿A quién de ustedes no lo agarraron su carita para que vieran lo mismo? Porque eso quiere decir, no estás conmigo, no estás conmigo. Wow. Y eso es lo que tenemos que entender. Muy bueno, Guillermo. Y yo creo que vamos a tener que tener un grado de honestidad y algo así como cuando Alejandro y María José nos han contado que cuando viene una persona adicta, por ejemplo, al alcohol, lo primero que tiene que hacer es reconocer, tengo esa adicción, porque muchas veces la persona no reconoce y dice, no, yo me he hecho los tragos, pero no es para tanto. Y la esposa está a la par y dice, no, si viera que llega, pero inconsciente a la casa. Pero según él, cuando no ha reconocido su adicción, todo está bien. Yo creo que lo mismo vamos a tener que hacer nosotros y decir, hay adicción a la dopamina en mí. Consultémoselo al Señor. Padre, dime, estoy adicto a la dopamina
Y si fuera así, entonces aplicar estos consejos de Marian Rojas Estapé. Quitar las notificaciones una vez al año, tomar un fin de semana y desconectarnos del teléfono, dedicarnos un día al mes a no mirar el teléfono, poner un temporizador en las aplicaciones que nos cuesta controlar o eliminarlas, pues, proponernos no comprar nada en línea. Y porque ahora ya está aquí de moda en Guatemala también comprar en línea. Claro. Y también, si estás enganchado a la pornografía, sé honesto contigo mismo y busca ayuda profesional para eliminarla de tu vida. Son 6 consejos que nos da Marian Rojas Estapé, pero que van a requerir mucha honestidad de parte nuestra, ¿verdad? ¿Sí? A mí me llama la atención, como nos hemos enfocado mucho en el teléfono, ella dice otras cosas. Y, por ejemplo, habla de la comida. Y yo creo que lo que nos pasa a nosotros es que, o a todos, pues no sé si a usted, pero es que uno agarra sustitutos, porque uno dice, bueno, voy a quitar esta aplicación porque me está quitando el tiempo. Entonces lo que hace uno es agarrar otra, digamos, ¿sabes? Y entonces el asunto es que con qué lo llenamos. ¿Cómo hacemos que eso pueda ser? No he encontrado yo que uno simplemente de aguantarse estoicamente funcione. Uno tiene que buscar algo, pero no otra aplicación igual, sino algo diferente. Una de las cosas que a mí me ha funcionado, que Antulio proponía antes, es, por ejemplo, que uno oiga la Biblia. Entonces, bueno, oír la Biblia es algo que me puede funcionar, oír un libro, pero a veces podrían ser cosas como conversar con otra persona, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que encontrar eso y me parece por eso muy interesante el consejo que daban antes de decir, tómese un tiempo y ore, pues. Si usted es cristiano, puede decir, voy a tomar este momento para respirar y darle gracias a Dios, por ejemplo. Entonces yo creo que tenemos que buscar algún sustituto saludable que nos ayude para no dejar en el vacío y tratar de uno decir, voy a dejar esto y solamente aguantarme, sino hacer algo más. Buscar algo interesante, leer un libro, poner en práctica, hacer un hobby, salir con amigos. Creo que eso nos puede ayudar. Excelente. Es que solo para terminar esa idea, cuando me dice que respire, al ratito me dice, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Triste? ¿Enojado? Y entonces empieza uno a decir, sí, ¿verdad? Y miren, créanme que no lo digo de veras para hacerme grande, pero sí cada vez que me pone esto, digo, no, gracias a Dios estoy contento. Sí. Gracias a Dios tengo trabajo. Porque la misma tecnología, si la aplicamos bien, le puede dar gloria a Dios. Si no nos va a pasar como Herodes, vamos a morir engusanados. Exactamente. Y fíjense ustedes que igual podemos escoger, vamos a seguir contenidos que nos edifiquen. Por ejemplo, YouTube puede ser un pozo donde nos hundamos o puede ser una fuente de bendición. Nosotros empezamos a aprender cosas, a aprender de la palabra del Señor. Yo me he encontrado en YouTube a muchas pláticas, muchas prédicas de Francisco La Cueva. Él ya está en la presencia del Señor, un teólogo español genial, y uno escoge para dónde quiere ir, ¿verdad? Si se hunde en cosas perversas o uno aprovecha la tecnología, como bien está diciendo Guillermo, para mejorar. Estamos acá queriendo entender cómo despegarnos de cualquier adicción dopamínica, de elementos dopaminérgicos. Ya tenemos palabra para lucir, ¿verdad? Ustedes. Qué bonita. Y estamos en ese proceso. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero queremos invitarlo a que ustedes no se desconecten porque la segunda parte del libro está buenísima. Así que recuerde, esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Y la autora nos dice, para continuar con las ideas de desintoxicación mental, te comparto unos consejos finales. Si tu vía de escape es la comida rápida a domicilio, elimina la aplicación. Y durante unos días, un fin de semana, una semana o un mes, evítala y procura comer más saludablemente. Cuando sientas el impulso de volver a descargarla, repítete, esta renuncia tiene sentido. Estoy recableando mi balanza placer-dolor y mejorando mi sistema de recompensa. Estos esfuerzos tienen recompensa a medio y largo plazo, al contrario de la gratificación inmediata de la dopamina. Ahora, observa si tu búsqueda de dopamina se activa al querer conocer gente por aplicaciones de ligue, dicen, supongo que de buscar pareja, la soledad, la inseguridad, la ansiedad o la tristeza nos empujan a chatear y conectar. Analiza qué hay debajo de ese impulso y si realmente te beneficia o más bien te resta. Hace tiempo, una de mis mejores amigas, dice la autora,
conoció al que sería su marido en una de estas apps. Puede suceder, pero creo que es un caso entre cientos de miles. He visto cómo estas redes minan la autoestima y oiga bien lo que vamos a decir ahorita. A nadie le gusta ser elegido solo por una foto. Seducir con una imagen potencia la cultura de lo físico y lo erótico. Mucha gente mide su seguridad por los matches que recibe, o sea, los likes. Si usas muchas estas apps, analiza si crees que te perjudican y cómo afecta tu autoimagen y tu trato hacia ti mismo. Y creo que lo que dice es que en esas apps, cuando le dicen, mire, usted hace match con tantas personas, se siente la persona estimulada, ¿verdad? Que son apps para conseguir pareja, novio. Entonces, otro consejo importante es conectar más con la naturaleza. Sal al campo sin auriculares, escucha los sonidos, huele el aire, disfruta de un paseo. Programa momentos al mes, al trimestre y al año para desconectarte de lo digital y conectar contigo y zambullirte en la vida real. Es vital comprender la importancia del aburrimiento en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Aburrirse es fundamental para cualquier proceso de desintoxicación de dopamina. Mientras comes, evita la televisión y las pantallas. Sal a pasear sin un fin específico, dejando tu mente vagar sin móvil en mano ni bolsillo, descubriendo calles y rincones nuevos. Recuerdo una anécdota, dice la autora. Impartía una sesión junto a la Catedral de la Almudena en Madrid y terminé antes de lo esperado. Tenía 1 hora hasta la siguiente cita y decidí caminar. Nunca tengo tiempo de pasear entre semana. Me crucé con un guía que explicaba en inglés la historia de un edificio y la iglesia contigua. Me detuve unos minutos, saboreé ese chorro improvisado de cultura y decidí recorrer el Madrid antiguo. Fue fascinante. Sentí que me marchaba a otro lugar y el resto del día fluyó de maravilla. ¿Puedo suspirar ustedes, por favor? Sí, por favor. Siguiendo con los consejos, evita durante una semana los productos con demasiada azúcar. Así podrás comprobar cómo cambia tu concentración, tu atención y tu cuerpo. Puede que experimentes síntomas similares a la ansiedad, pero a los pocos días estarás menos irritable. En mi consulta muchos pacientes se sorprenden de lo enganchados que están al alcohol. Les propongo un pacto para reducir o eliminar el alcohol y el resultado suele ser muy positivo. Además, la restricción calórica temporal promueve la longevidad y mejora la salud. Sus beneficios incluyen menor estrés oxidativo y menos radicales libres, refuerzo del sistema inmune, disminución de la inflamación, activación de la autofagia que repara y elimina células perjudiciales. Si decides probarla, hazlo bajo supervisión médica para garantizar una ingesta adecuada de nutrientes. Disminuye tu consumo en un 10 o 15%, sin eliminar grupos de alimentos y alterna periodos de ayuno intermitente con ejercicio aeróbico. Para terminar, responde a la pregunta, ¿qué estimula la dopamina de manera saludable? Hacer deporte, duchas de agua fría, el ayuno, aprender algo nuevo, iniciar un proyecto o desconectar del mundo digital. Según los especialistas, el cerebro necesita 4 semanas para recablearse y recuperar el equilibrio. Recuerda que el bienestar en el siglo XXI consiste en equilibrar la vida real y la vida digital. Hay momentos en que por razones personales y profesionales necesitamos estar conectados, pero conviene mantener el control y la armonía. La doctora Anna Lemke llega incluso a proponer, en lugar de ayuno de dopamina, aprender a estimular el dolor. Puede ser un buen planteamiento y me interesa que lo consideres. ¡Hala! ¡Qué impresionante párrafo! Yo quiero contarles que hace unas semanas, un día estaba muy frustrado por una situación y el Señor me llamó a ayunar 3 días. Y quiero decirle que usted podrá ver que a mí no me gusta ayunar. No es algo tan emocionante. Pero ese día me vino un pensamiento y el pensamiento es el siguiente. No es lo mismo decir, no voy a comer por 3 días, a decir, Señor, ¿me puedes sostener los siguientes 3 días? Y miren ustedes, vino una fortaleza a mi ser interior para hacer un ayuno de 72 horas. Y como dice la autora, uno
uno se siente muy bien, pero sobre todo, si Dios es el centro, tú te sientes conectado con el Señor. Es que un ayuno lo ayuda a uno a conectarse con Él de una forma extraordinaria. Y aquí ella está proponiendo no solo ayuno de comida, sino otros tipos de ayunos en donde nuestro centro debería ser, o nuestro objetivo no debería ser quedarnos en el vacío, sino conectarnos con el Señor. Padre, siento que algo no está funcionando, siento que estoy como en una vorágine de cosas. Voy a hacer una pausa, voy a concentrarme en ti en los próximos días. Y usted me va a contar. Es maravilloso. El espíritu se fortalece. Uno obtiene otra fuerza, claridad mental, cuando el Señor es el centro del asunto. Y se lo recomiendo, amigos. Y como soy sanguínea, quería yo proponer un ayuno para todos. Y puede ser que lo hagamos, porque es también rico estar con todos, aunque le voy a decir algo. Qué rico es hacerlo uno, no porque alguien se lo impuso. Estoy en ayuno porque en la iglesia llamaron a un ayuno, sino Dios me está llamando a una comunión más profunda con Él y quiero aprender a sintonizarme con Él. Y es glorioso lo que puede pasar cuando nosotros nos conectamos con Dios, ¿verdad? Y definitivamente necesitamos al Señor para hacer este ayuno de dopamina, porque ella nos decía, cuando dejes, al principio de la lectura de este segmento, cuando dejes un dispositivo, una aplicación, repítete, esta renuncia tiene sentido, sí, pero necesitamos al Señor porque nuestra propia fuerza de voluntad no será suficiente para poder salir de donde estamos. Necesitamos incluir al Señor, que estos ayunos, aunque se llame un ayuno de dopamina, tenga su presencia involucrada. De lo contrario, vamos, como Hugo lo dijo en el segmento anterior, llenamos vacíos. Quitamos una cosa, pero como se provocó un vacío, entonces la tratamos de llenar con otra y entonces igualmente vamos a desbalancear nuestro corazón. Necesitamos encontrar ese balance que solamente está en Él. Así que pareciera difícil, ¿verdad? Todo lo que nos está pidiendo. No pida comida, no compre no sé qué, no haga no sé qué, salga a hacer ejercicios, todo lo que nos dice, pero eso es lo que tenemos que hacer para poder estar entonces recableando nuestro cerebro constantemente, y no es largo porque dice que en 4 semanas ya lo logramos. Y solo quiero hacer notar algo que dice ella acá, de que esa doctora Anna Lemke propone estimular el dolor. ¿No será que por eso el servir a los demás nos trae tanta bendición? Porque entonces nos acercamos a aquel que está pasando por un momento difícil y eso nos ayuda a balancear nuestro ese estímulo de placer-dolor, ¿verdad? Sí. Fíjate que eso es una de las cosas que a mí me han llamado la atención de este libro y por mi forma de ser me gusta, porque si uno entiende, está más dispuesto a hacer algo. Cuando uno cambia su manera de pensar, entonces toma diferentes acciones. Ya nos está explicando aquí que el aburrimiento es necesario. ¿Y cómo así que es necesario? Por ejemplo, a mí no me gusta mucho ayunar tampoco, creo que a nadie. ¿Y por qué no? Porque me da hambre, porque al mediodía ya como que me duele aquí, ¿verdad? Y me siento mal. Pero ella dice, no, mire, eso es bueno. ¿Cómo va a ser bueno? Porque a mí tampoco me gusta dejar cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque me hace falta. Pero ella lo que nos está diciendo, mire, es importante que le haga falta. Porque si usted se acostumbra a que algo le duele, digamos, ¿verdad? Después ya no le va a doler. Si usted se acostumbra a la estimulación, después necesita más. Y después necesita más. Y después necesita más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aburrirse un poco. Cuando usted esté aburrido y está ahí que no quiere, la próxima vez con poquito le va a bastar. Y es el mismo principio que hemos usado con el ayuno de comida, ¿verdad? Sí. Entonces, creo yo que el entender que nos funciona es lo que ella decía, que uno se debe repetir. Esto tiene sentido. Esto no es solo aguantar hambre. Esto no es solo aguantarme la gana de ver la aplicación. Es que estoy volviendo a balancear para poder disfrutar de las cosas, que es lo que a mí sí me gusta. A mí sí me gusta disfrutar de las cosas. Y si usted quiere disfrutar de las cosas, estos consejos no son para que no disfrute. Eso es lo que me gusta entender. Es para vivir mejor, es para disfrutar más. Entonces ahí ya me hace sentido. Entonces sí quiero hacer ayuno. Solo reforzando lo que estás diciendo, Huguito, cuando hemos hecho el ayuno de Daniel al principio de año, hubo un año en el cual no comemos alimentos de origen animal durante 3 semanas. Y uno de esos años, ¿saben cuál era mi antojo ustedes? Unos huevos estrellados con la yema tierna. Ese era mi antojo durante todo el ayuno. Y cuando terminó,
los volví a disfrutar. Lo que está diciendo, Claro. que esa ausencia nos puede dar a recablear nuestro cerebro para que lo poco nos baste, ¿verdad? Y para nosotros sería muy interesante si todo lo que hagamos lo hacemos para darle la gloria a Dios, porque en realidad puede ser que corramos el riesgo y el peligro que sea para endiosarnos a nosotros mismos. O sea, yo sí puedo, yo sí lo logro, yo estoy aquí y yo. Y eso es un peligro tremendo. Al final, Dios lo que nos está pidiendo es un balance. Él mismo nos dice, no se desvíen ni a la izquierda ni a la derecha, sino que váyanse en equilibrio, el centro, y vayámonos a ese discernimiento si esto va a darle gloria a Dios o no. Fíjense ustedes que el ayuno no necesariamente puede ser total, o sea, puede ser parcial. No sé si ustedes se han sentido, yo estoy seguro que no. Cuando comen demasiado, comemos demasiado, ni movernos podemos. Cuéntanos, doctor, cómo es la... Algún día les voy a ¿Qué contar. experiencia más interesante? Cuéntanos. Mire, tengo un amigo, decía el otro. Tengo un amigo. No, el domingo yo comí demasiado y me sentía incómodo, y eso es cuando nos saturamos de todo y nos tenemos que desintoxicar. Y la idea es ser balanceados. Estar en ese equilibrio que solo Dios puede darnos en nuestra vida para saber qué es bueno, qué es malo. Y miren ustedes, es increíble porque la dopamina es necesaria. Es indispensable para poder disfrutar de los regalos que Dios nos ha dado. Pero cuando no la sabemos administrar, entonces contaminamos ese placer que Dios nos ha dado, ese regalo que Dios nos ha dado, y empezamos a intoxicarnos una vez más. Necesitamos vivir con mesura, necesitamos vivir en equilibrio, necesitamos que cada vez que respiremos le demos gracias a Dios por ese tiempo. Y doctor, esto que acaba de decir usted es increíble. Seguramente por eso es que Dios dice que nosotros tenemos que darle la gloria, porque nosotros no la podemos manejar. Nos va a intoxicar. Y como bien decía usted, puede pasarnos como Herodes, que llegó a sentirse tan estimulado por la adulación de las personas, porque eso fue, que murió comido por gusanos. Dios sabe que nosotros no podemos manejar tanto placer, nos termina destruyendo. Por eso nos invita a darle a Él la gloria, por eso nos invita entonces a balancear ese placer que nosotros queremos consumir, y nos pone límites. ¿Para qué? Para nuestro propio bien, ¿ya? Porque la persona que no se pone límites para nada termina odiando ese placer, ¿ya? Vean ustedes, hoy las personas ya no les bastan las relaciones sexuales normales. Tienen que estar buscando unas cosas, pero como dice la palabra, hasta vergüenza de hablar de lo que hacen en secreto, porque no tienen límites. Entonces, al no tener límites, lo normal ya no basta. Y así apliquémoslo a todas las áreas de nuestra vida. Si le damos rienda suelta a estar en redes sociales, no nos va a bastar. Y como decía María José, nos vamos a poner en peligro de ir a cosas terribles que nos pueden volver adictos. Entonces, aplicando lo que dice Huguito, mansedumbre es dejar un margen. No voy a comprar todo lo que puedo, no voy a hacer todo lo que quiero hacer, me voy a decir no. ¿Por qué? Por el concepto de mansedumbre y para glorificar al Señor. Entonces, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Ayer hablaba con una persona y me contaba acerca de una situación económica, que ya venía de abundancia, ahora ya no tiene tanta abundancia. Y a medida que yo le empecé a hablar, siento que el Señor me mostró esto. No se trata de tener suficiente dinero y comprar lo que yo quiera. Se trata de comprar lo que Dios quiere que nosotros compremos. Porque ella me decía, fíjese que mi hijo me está pidiendo esto, ¿se lo compro o no? Yo le dije, pregúntele al Señor, que no sea el dinero el que la condicione a decir sí o no. Puede ser que su hijo necesite eso, tal vez él necesita una palmadita en la espalda, o puede ser que no, que sea un capricho. Pregúntele a Dios. Y de esa manera, no es el dinero nuestro Dios, sino Dios es Dios y Él dirige nuestra vida. Y eso deberíamos hacer siempre. Tengamos o no el dinero, pedirle a Dios permiso. Señor, yo quisiera esto, ¿me lo autorizas? Tenga o no el dinero, porque entonces Dios viene a ser nuestro Dios. Pero sí, nuestra decisión depende de si tengo dinero lo compro y si no tengo dinero no lo compro. ¿Sabe quién es su Dios? El Dios es el dinero. Así que ese concepto de mansedumbre me parece genial, Huguito, para que nosotros aprendamos también a
a no depender de esos estimulantes dopaminérgicos. Interesante que la autora, dentro de todas las cosas que pone de la dopamina, dice juegos de azar, ¿verdad? Porque eso también nos genera... Yo hubiera dicho la adrenalina antes, ahora ya sí aprendí que tengo que decir es la dopamina, ¿verdad? Y cómo esas cosas pueden atraparnos, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos en esa lucha constante de vivir en libertad. Vivir en libertad, y vivir en la libertad significa también estar dentro de ciertos límites, como lo que estabas diciendo, ¿verdad? Ciertos límites donde adentro soy libre. Pero si empiezo a tratar de hacer lo que se me da la gana, lo que pasa es que las cosas me pueden atrapar. Eso es otro concepto interesante, que cuando uno le entiende que la libertad está en mantenerse dentro de un segmento donde Dios me da libertad, empieza a cambiar la manera de pensar. La libertad no es hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero, porque eso no me va a traer beneficio. Al contrario, entonces las cosas me van a esclavizar. Cuando yo entiendo eso, entonces creo que estos consejos hacen sentido, porque yo quiero mantenerme en ese círculo donde el Señor está conmigo, donde estoy en su bendición y donde puedo vivir libremente, que es lo que todos queremos. Creo que debemos entender eso. Dios quiere que tú disfrutes de la vida. Dios quiere que seamos bendecidos, pero por eso es que tenemos todas estas cosas, ¿verdad? Y hay una parte que es trascendental hablando de recableado. Probablemente el recableado que Dios quiere para nosotros es un recableado espiritual. Que de alguna manera entendamos de que muchas de las cosas que están, no muchas, todas las que están pasando en nuestra vida que se salen del control, lo que necesitan es una reconexión espiritual. Cuando el cable no tiene el grosor suficiente, bota el flipón. Y se baja toda la energía. Y eso es lo que nos está pasando muchas veces. O sea, necesitamos engrosar, fortalecer ese cableado espiritual para poder meternos en el mundo, porque la idea es que no nos apartes de él, sino que aprendamos a vivir en él. Y el mundo hoy en día está hecho de dispositivos, de conexiones, pero si nosotros estamos recableados espiritualmente, muy seguramente tenemos ya la fortaleza para entrar a este mundo y poder discernir cuándo sí, cuándo no, en qué momento. Y puede ser que utilizándolo correctamente sea una arma. No sea. Es una herramienta poderosísima. Pero si nosotros no la usamos correctamente, nos puede autodestruir. Y eso es lo que está evitando esta... Y el recableado de nuestro cerebro se encuentra en Romanos 12:2. La palabra nos dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente que nos transformemos, mediante la transformación de nuestra mente para conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y a veces queremos solo disfrutar de que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no estamos siendo transformados. Y necesitamos entonces recablearnos a través de la palabra del Señor para conocer esa voluntad, es renovar nuestra mente, porque esto nos está transformando. Y lo que viene, miren, con la inteligencia artificial, ¿cuál está siendo la tendencia ahorita? Es preguntarle a la inteligencia artificial, Grok, si estás en Twitter o qué sé yo, la que uses, es Gemini, o ¿es cierto esto? Y lo que te diga la inteligencia artificial, se lo vas a creer. Ahora, eso comparado con la verdad eterna, ¿qué pasa si los que programan estas computadoras, esta inteligencia artificial, empiezan a poner conceptos erróneos? ¿A quién le vamos a creer? Exacto. ¿A quién le vamos a creer? ¿Ya? ¿Le vamos a creer a lo que dice la palabra del Señor o le vamos a creer a la inteligencia artificial? O sea, lo que viene es de miedo, ustedes, porque la gente va a empezar a depender de esa inteligencia artificial, y cuando alguien altere allí un concepto, para mucha gente va a ser verdad si no están conectados con el Señor. Así que pidamos al Señor que Él nos dé sabiduría para conectarnos con Él. Y como decía Guillermo, tener esos cables con un calibre adecuado para escucharlo de una mejor manera. Es espeluznante lo que usted acaba de decir. Sí, porque... Con 5% de sesgo que haya, ¿verdad? Exactamente, sí, así es. Ajá. Y en unas generaciones lo podrían alterar más. De hecho, hoy en día, yo lo digo y lo digo abiertamente, no sabemos qué mentira creer porque estamos viviendo una temporada de mentiras. Así es. Y nos vamos por la que más a veces nos convence. Así es. Pero sí, qué peligroso es ese punto. Yo acabo de ver unos videos videos que usted no cree que las personas que están del otro lado son
ficticias. Sí. Y entonces le dice, mira, tú eres real, yo soy real. Pero tú eres... y están teniendo conversaciones y, por ejemplo, hay un ejemplo de una medicina que si usted se la toma, los perritos lindos lo van a buscar. Pero hablando de cómo, Bueno. puros anuncios de medicinas de los Estados Unidos, dice, yo antes pasaba muy triste, pero desde que me tomo esta pastilla, los perritos vienen a buscar. O sea, uno sabe que es fake, que Parece real. es mentira, y lo exageran de esa manera para que uno se dé cuenta, mire a dónde vamos. Usted ya no va a poder creer lo que dice una pantalla. Usted va a ver a un político, a un pastor, a una persona, un artista diciendo algo que no lo dijo, porque se puede programar hasta con la propia voz. Estamos llegando a unos límites de donde la verdad va a estar en crisis. Es ahí donde tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que Él nos dé, en primer lugar, la sabiduría para reconocer si estamos adictos a algunos elementos dopaminérgicos y nos dé la salida? Padre bendito, llegamos delante de ti tocando este tema que yo mismo reconozco. Si no hubiera leído todo lo anterior, no le pondría atención a un ayuno de dopamina. Pero habiendo entendido esto, te pido, Señor, que tú nos ayudes a mí y a toda la comunidad virtual a identificar si estamos adictos, si estamos estimulando esta dopamina interna, si la estamos estimulando con algo y eso nos puede traer destrucción. Te pedimos, Señor, que nos des, uno, la honestidad para reconocerlo y dos, la fuerza para ayunar y para ponerle límites, Señor. Ayúdanos a eso. Queremos honrar tu nombre y líbranos de lo que le pasó a Herodes, que no puso límites a la gloria que estaba recibiendo y eso le causó daño. Que no nos pase eso, Señor. Gracias. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Vamos a hacer una breve despedida, por favor, 20 segundos cada uno. María José, ¿qué te deja el programa de hoy? Me deja recordar que con toda diligencia tengo que guardar mi corazón porque de él mana la vida y necesito evaluar entonces con qué estoy alimentándome para saber si estoy de acuerdo a la voluntad del Señor. A mí me gustó el concepto de que para poder disfrutar de los elementos estimulantes necesito balancear el placer-dolor. Por lo tanto, no debo huir al estar aburrido, al tener un momento de dificultad, porque eso me va a hacer disfrutar más de las cosas. Así que yo le quiero invitar para que usted se recablee espiritualmente. Estamos en martes, le quedan 4 días para buscar una iglesia para este domingo. Le invito a que se recablee espiritualmente. Y hoy mismo tenemos habitación, en la noche puede conectarse en línea. Conectarse con la presencia del Señor es lo más lindo. Y yo les decía a mis amigos fuera de micrófonos que la pérdida de mi nietecito Santi me dio mucha conciencia de apreciar a los que tengo cerca. Porque un día antes yo estuve jugando con Santi y no sabía que el otro día ya no lo iba a tener. Y cuando caemos en esa conciencia, necesitamos aprender a aprovechar a nuestros amigos, a nuestros familiares y no asumir ahí van a estar siempre. No, puede ser que ya no estén pronto, así que aprovechemos esos momentos y que estos elementos tecnológicos que pueden ser de gran ayuda no nos roben esos momentos importantes con los nuestros. Por hoy queremos recomendarle, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Bendiciones. Vaya con Dios.